Antiderivación por sustitución. En este video repasaremos el concepto de diferencial, la cual es una función lineal que es muy útil para aproximar funciones. Consideremos tres puntos colineales, x1, y1, x2, y2 y xy. El segmento de recta entre los puntos x1, y1 y x2, y2 puede ser visto como la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son y2 menos y1 y x2 menos x1. Este triángulo nos puede dar mucha información sobre la recta que contiene a los puntos. La pendiente m de una recta es una medida de la inclinación de la recta y se obtiene dividiendo la longitud del cateto vertical entre la longitud del cateto horizontal, es decir, m es igual a la división de y2 menos y1 entre x2 menos x1. Ahora bien, si consideramos también el triángulo cuya hipotenusa es el segmento de recta entre los puntos x1, y1 y xy, podemos ver que es semejante al primero, es decir, tiene la misma forma aunque sea de diferente tamaño. En consecuencia, también podemos describir la pendiente m de la recta con ayuda del otro triángulo, dividiendo la longitud del cateto vertical entre la longitud del cateto horizontal, es decir, m también es igual a y menos y1 entre x menos x1. De esta ecuación podemos despejar y obtendremos una expresión de la forma m por x más b. Esta es la forma de la ecuación de la recta que se obtiene a partir de dos puntos x1, y1, x2, y2. Si se sabe que la recta pasa por el punto x0, y0 y la pendiente m ya es conocida de antemano, entonces para cualquier punto xy se debe tener un triángulo rectángulo cuya razón de catetos es m, es decir, m será igual a la longitud del cateto vertical entre la longitud del cateto horizontal. En este caso se puede despejar y para obtener la ecuación de la recta y0 igual a la pendiente por x menos x0. Esto es muy útil cuando se desea aproximar una función arbitraria f por medio de una línea recta, ya que podemos elegir un punto x0, f de x0 sobre la gráfica de la función y obtener la pendiente de la recta tangente por medio de la derivada evaluada en x0. La ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto x0, f de x0 sería y igual a f de x0 más la derivada de f evaluada en x0 por x menos x0. Podemos apreciar en el dibujo que la gráfica de la función f y de la recta y se aproximan bastante en la vecindad de x0, f de x0. En consecuencia, el valor de la función en x es muy cercano a su aproximación lineal en la vecindad de x0, f de x0, así que la diferencia entre f de x y f de x0 es muy cercana al producto de la derivada en x0 por la diferencia entre x y x0. El lado derecho de esta aproximación es muy útil en diversos contextos. Dada una función f, la diferencial de f en x0 es la función de f de dos variables x0 y x dada por el producto de la derivada en x0 por la diferencia entre x y x0. Algunas personas prefieren escribir la diferencial de f como una función del desplazamiento x menos x0. Así que reemplazan x0 por x y la diferencia entre x y x0 por otra variable h. Se tiene entonces que la diferencial de f de xh es la derivada de f por el incremento h. La notación de la diferencial en la que se multiplica la derivada de f de x por el incremento h no es la más común. En su lugar, a menudo se tiene un abuso de notación en la que se emplea la diferencial de la función identidad en vez de h, debido a que la derivada de la función identidad es 1 y, por lo tanto, h es igual a la diferencial de la identidad. Como primer ejemplo, sea f de x igual a x al cubo más x al cuadrado menos 2x más 1. Calculemos una aproximación por medio de una línea recta que sea tangente en x0 igual a 2 y después comparemos el valor de la aproximación con el de la función f en 2.05 y 2.01. Al derivar f de x obtenemos 3x al cuadrado más 2x menos 2. Así que la aproximación lineal debe ser y igual a f de 2 más derivada de f de 2 por x menos 2, es decir, 9 más 14 por x menos 2.
La aproximación lineal en 2.05 nos da 9.7, mientras que la función vale 9.7176. La aproximación lineal en 2.01 nos da 9.14, mientras que la función vale 9.1407. Ahora aproximemos logaritmo natural de 1.1 por medio de la aproximación lineal de f de x igual a logaritmo natural de x, en x0 igual a 1. La aproximación lineal debe ser y igual a f de 1 más f' de 1 por x menos 1, igual a logaritmo natural de 1 por 1 entre 1 por x menos 1, lo cual es igual a x menos 1, de modo que el logaritmo natural de 1.1, que es 0.09531, es aproximadamente igual a 0.1. Las diferenciales son muy útiles por sí mismas, así que veamos algunos ejemplos. La diferencial de seno de x es coseno de x por dx. La diferencial de x al cubo es 3x al cuadrado por dx. La diferencial de x al cubo más x al cuadrado es el producto de 3x al cuadrado más 2x por dx. La diferencial de 2 más seno de 1 más x al cuadrado es 2x por coseno de 1 más x al cuadrado por dx. Dejo un par de ejercicios para practicar.